Las enfermedades reumáticas son enfermedades que de alguna manera comprometen el aparato locomotor. Son enfermedades que comprometen los huesos, los tendones, los músculos y las articulaciones. Es decir, el aparato locomotor está constituido por todas aquellas partes de nuestro organismo que nos permiten, por un lado, sostenernos de pie y por otro lado, movernos. Entonces, no solamente, bueno, aquí es muy difícil usar el pointer, pero no solamente movernos, sino igualmente mantenernos de pie, y son las estructuras que le dan en cierta forma la capacidad a nuestro organismo de funcionar tal como funciona. Entonces ustedes van a tener articulaciones, van a tener en esas articulaciones las estructuras que le dan soporte a las articulaciones, que son los ligamentos y los tendones, las estructuras que nos permiten mover dichas articulaciones, que son los músculos. No hay que olvidar que dentro del aparato locomotor igualmente se encuentra la columna vertebral. Dentro de las enfermedades reumáticas incluimos entonces las enfermedades que comprometen el aparato locomotor, pero si bien son enfermedades que en principio comprometen el aparato locomotor, se trata también de enfermedades que tienen manifestaciones por fuera del aparato locomotor. Es decir, estamos hablando de enfermedades sistémicas. Cuando hablamos de una enfermedad sistémica, cuando a ustedes les hablan de una enfermedad sistémica, les están hablando de una enfermedad que no solamente tiene manifestaciones a nivel de un órgano o de un sistema, sino que va a tener manifestaciones a nivel de varios órganos o varios sistemas. En el día de hoy invitamos, para las conferencias de hoy, invitamos solamente a los pacientes con artritis reumatoide. Hoy vamos a hablar solamente de artritis reumatoide. En otros años hemos hablado de muchas otras enfermedades. En el día de hoy solamente hablaremos de artritis reumatoide, y ustedes verán cómo, a pesar de que la artritis es una enfermedad que predominantemente se manifiesta en las articulaciones, tiene muchas manifestaciones sistémicas. Dentro de las enfermedades reumáticas incluimos otras como la artrosis o osteoartritis, lo que llamamos enfermedades del tejido conectivo, es decir, son una serie de enfermedades autoinmunes dentro de las cuales se encuentra el lupus eritematoso sistémico. Seguramente ustedes han oído hablar de esta enfermedad. Están las enfermedades de tejidos blandos, es decir, enfermedades como las tendinitis, por ejemplo, y están las enfermedades de los huesos, principalmente la osteoporosis. Yo no alcanzo a leer absolutamente nada y ustedes seguramente tampoco, pero ustedes ven cómo dentro de cada una de estos grupos de enfermedades reumáticas vamos a tener diferentes subtipos. Es decir, dentro de las artritis no solamente va a estar la artritis reumatoide, va a estar una serie de artritis como por ejemplo las espondiloartropatías seronegativas, van a estar otra serie de artritis como las artritis, por ejemplo, por cristales. Dentro de las artrosis, que son las enfermedades en cierta forma degenerativas del cartílago, también se incluyen diferentes subtipos de artrosis. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo hay diferentes tipos de enfermedades. Está el lupus, están las enfermedades, lo que llamamos miopatías inflamatorias, es decir, enfermedades inflamatorias de los músculos. Está la enfermedad mixta del tejido conectivo. Dentro de las artritis por cristales hay enfermedades como la gota, hay enfermedades como lo que llamamos pseudogota, que es una enfermedad por cristales de calcio. Están las artritis infecciosas, están las artritis no diferenciadas, es decir, cuando una artritis se nos parece a varios tipos de enfermedades y a la vez no se nos parece a ninguna. Entonces vemos que dentro del grupo de enfermedades reumáticas hay una serie de subgrupos que hace esta especialidad supremamente compleja. Ustedes ven solamente dentro del grupo de las artritis que podemos contar fácilmente 7 subgrupos: la artritis reumatoide, las espondiloartropatías seronegativas, las artritis por cristales, las artritis que llamamos reactivas o postinfecciosas, las artritis infecciosas, las artritis asociadas a otras enfermedades, es decir, hay enfermedades, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer o enfermedades endocrinológicas que pueden cursar igualmente con artritis,
y las artritis, como les decía, que llamamos artritis no diferenciadas. Y dentro de cada uno de estos subgrupos de artritis, entonces ustedes van a tener también, a su vez, diferentes entidades, de tal suerte que manejar toda esta serie de enfermedades de manera apropiada no lo puede hacer todo el mundo. Si ustedes tienen, espero que no, una enfermedad cardiovascular, por ejemplo un infarto, pues ustedes esperan que cuando llegan al servicio de urgencias no los atienda el ortopedista, ni el reumatólogo, ni el endocrinólogo, sino el cardiólogo. Igualmente, si ustedes tienen una fractura, pues espero que no terminen en manos del reumatólogo, porque posiblemente el yeso no quede muy bien puesto. Si ustedes tienen una diabetes, pues lo ideal es que los atienda un endocrinólogo. Igualmente, en la enfermedad renal, pues queremos que los atienda el nefrólogo. A nadie se le ocurriría que un paciente con cáncer o que un paciente con linfoma o con leucemia no lo vaya a atender un oncólogo o un hematoncólogo. Entonces yo pregunto por qué cuando uno tiene un lupus o cuando uno tiene una artritis reumatoide no puede ser atendido por un reumatólogo. ¿Por qué los controles con el reumatólogo son importantes? Yo sé muy bien que hay deficiencia de reumatólogos en nuestro país, pero de cualquier manera los pacientes, además de ir a sus controles absolutamente necesarios con el médico general, deberían tener controles periódicos con un reumatólogo. Para formarnos como médicos generales estudiamos durante 6 años básicos. Además nos formamos en medicina interna durante 3 años adicionales, y para ser especialistas en reumatología nos formamos durante 2 años más, y además de esto hay algunos reumatólogos que hacen estudios adicionales dentro de su especialidad. Pero para ser un reumatólogo se requieren por lo menos 11 años básicos de estudio. Ese es el primero de los motivos por los cuales uno debería tener un control con un reumatólogo cuando padece una artritis reumatoide: la formación académica. El segundo motivo es que el reumatólogo es un experto en lo que hace, es decir, entendiendo por experto una persona que tiene la oportunidad de ver muchas veces la misma enfermedad y de, en cierta forma, tratarla mejor, porque va a tener una mejor curva de experiencia, una mejor curva de aprendizaje. Un médico general posiblemente vea enfermedades reumáticas ocasionalmente, posiblemente 1 de cada 50 a 1 de cada 100 pacientes que acuden donde un médico general padecen artritis reumatoide. En el caso del especialista en medicina interna, como los médicos internistas, pues por la frecuencia de las enfermedades pulmonares y cardiovasculares se dedican principalmente a estas, ven pacientes con enfermedades reumáticas en contadas ocasiones. Los especialistas en reumatología vemos artritis reumatoide más frecuentemente que cualquier otra enfermedad. Además de eso, vemos muchas otras patologías que son muy raras, pero en lo referente a la artritis reumatoide, en el Instituto de Reumatología en el año 2011, no actualicé los datos, pero son similares, 30% de nuestros pacientes, es decir, 1 de cada 3 pacientes tenía artritis reumatoide. Solamente un reumatólogo puede ver esa frecuencia de pacientes con artritis reumatoide. Si a eso le sumamos que hay algunos centros en reumatología que se han dedicado exclusivamente o casi exclusivamente al tratamiento de la artritis reumatoide, pues este porcentaje seguramente es superior en esos centros. Adicionalmente, es importante tener los controles con el reumatólogo porque el reumatólogo sabe cómo hacer los controles de reumatología. Es importante saber identificar al paciente, es decir, cuando un paciente tiene una artritis, primero que todo porque no todo lo que duele en las articulaciones es artritis, no todo lo que es aparentemente articular es artritis. Igualmente, el médico reumatólogo conoce mejor que nadie las indicaciones de los tratamientos, conoce mejor que nadie los medicamentos que se deben utilizar, y además el médico reumatólogo sabe mejor que nadie cómo debe hacerse el seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide. Hay que identificar adecuadamente al paciente preguntando lo que es pertinente, en el examen físico buscando los signos que nos ayudan a diferenciar las diversas enfermedades reumáticas, y además de esto, a la hora de pedir exámenes, pues hay que tener pertinencia en la solicitud de los mismos. Igualmente, en el momento del tratamiento,
debemos expedir una fórmula médica apropiada y pertinente, es decir, formular lo que se necesita, y debemos adicionalmente conocer los diversos medicamentos que se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad. Debemos igualmente, y mis colegas les hablarán de esto más tarde, solicitar las sesiones de terapia física, de terapia ocupacional, que sean pertinentes y de la manera adecuada, e igualmente los médicos reumatólogos, o por lo menos a los que se encuentran hoy en esta sala, nos gusta también contribuir a la educación de los pacientes, y es el motivo por el cual hemos organizado esta reunión. No es posible durante una sola consulta médica brindar toda la información que se debe brindar, y es por esto que este tipo de foros son de gran utilidad. Además de esto, y creo que es la doctora Monique Schaller quien les hablará más tarde, es importante saber vigilar al paciente. ¿Cómo sabemos cuándo mejora? ¿Cómo sabemos cuándo empeora un paciente? Existen estrategias de vigilancia de los pacientes con artritis reumatoide, existen unas estrategias de lo que llamamos clinimetría, unas escalas de seguimiento de actividad de los pacientes, unas escalas de daño, unas escalas de alteración funcional que les van a explicar posteriormente. En conclusión, la reumatología es una especialidad cada vez más compleja que busca brindar soluciones a enfermedades complejas y a enfermedades además muy diversas. Los medicamentos disponibles hoy en día nos ayudan a tratar mejor las enfermedades reumáticas. Es importante el manejo de los instrumentos de medición que les van a explicar más adelante, que nos permitan conocer mejor la evolución de las enfermedades y los efectos adversos de los diferentes medicamentos. Finalmente, me permitiría ser un poquito reiterativo al afirmar que el reumatólogo es el médico idóneo para dirigir el tratamiento de los pacientes con enfermedades reumáticas y en el caso particular de hoy con artritis reumatoide. Mil gracias.